Buenas tardes, mi nombre es Carla Andrade, soy estudiante del séptimo semestre de medicina y los temas de trato hoy día son enfermedades infecciosas y fiebre de origen desconocido. Tenemos que las enfermedades infecciosas o transmisibles, según la OMS, son causadas por microorganismos patógenos y se pueden transmitir de manera directa o indirecta. ¿Qué es la cadena de transmisión? Según la OMS, está basada en la teoría epidemiológica, donde se encuentra el huésped, el agente y el ambiente, y la interacción de estos causan enfermedad y su modificación pueden causar el control de esta. El proceso de transmisión es la serie de elementos que se dan en la transmisión de un agente infeccioso desde su fuente de infección hacia un huésped susceptible. Aquí encontramos la cadena epidemiológica. La epidemiología de las enfermedades infecciosas. Como sabemos, la epidemiología va a permitir conocer la naturaleza y el comportamiento de las enfermedades para decidir el tipo de respuesta necesaria para su control. Tenemos aquí el agente infeccioso, que no es más que estos microorganismos patógenos, pueden ser bacterias, virus, parásitos o hongos, que van a infectar causando o no una enfermedad. Y eso va a depender de diversos factores, como por ejemplo, la patogenicidad, que es la capacidad que va a tener este agente infeccioso de provocar una enfermedad, la virulencia, que es la capacidad que va a tener este agente infeccioso de provocar un daño severo en el huésped susceptible, la infectividad, que es la capacidad que va a tener el agente infeccioso de desarrollarse y multiplicarse en el huésped, y la dosis infectiva, que va a ser la cantidad de agente infeccioso presente en el huésped susceptible, a lo que se corresponde como la carga viral. El medio ambiente tenemos que engloba al social, el físico, el biológico, químico, social como por ejemplo el nivel socioeconómico, físico, el clima, biológico, la fauna y químico, ciertos metales pesados, por ejemplo. El huésped es aquella persona o aquel animal que donde se va a multiplicar y a desarrollar este agente infeccioso y donde va a provocar una enfermedad. Esto también va a depender de diferentes factores como la susceptibilidad, la resistencia y la inmunidad. La susceptibilidad, que es la falta de resistencia que tiene este huésped eh, para rechazar la enfermedad, perdón, para que le provoque una enfermedad. La resistencia es la capacidad o estos mecanismos de barreras que va a tener el huésped para rechazar la enfermedad. La inmunidad, que puede ser, como ya sabemos, innata o adquirida. La innata, que es con la que nace el individuo. La adquirida, la que obviamente adquiere el individuo después del nacimiento, la cual puede ser activa o pasiva. Activa, la cual el propio organismo produce estos anticuerpos, ya sea de manera natural, como por ejemplo cuando se enferma de ciertos microorganismos y crea la inmunidad hacia esto, o pasiva, mediante la vacunación. Y la vacunación va a ser el proceso por el cual a este huésped se le genera inmunidad, ya sea inoculándolo de por ejemplo, virus inactivado o de un virus activo modificado o de ciertos virus muertos. Eh, Tenemos los mecanismos de transmisión, que pueden ser transmisión directa o transmisión indirecta. Transmisión directa por contacto directo, como por ejemplo un beso, darse las manos, el rociado de gotículas que se producen al toser, hablar o estornudar. Estas gotitas o microgotitas, este, mm, eh, para la transmisión se requiere un contacto muy cercano y no permanecen mucho tiempo en el aire. La exposición directa a tejido susceptible, como por ejemplo estos que viven en el suelo, como la micosis. En este caso tenemos el ejemplo de estos dermatofitos que causan estos tipos de tiña. Las mordeduras, como por ejemplo el perro causando rabia. Los mecanismos,
transmisión indirecta por medio de vehículos de transmisión, como por ejemplo utensilios de cocina o también juguetes, ropa, etc. Vectores, que pueden ser insectos o algún tipo de artrópodo, ciertos animales que lleven consigo el virus y lo transmitan. Y el aire por medio de la inhalación de aerosoles. Estos aerosoles sí permanecen mucho más tiempo en el aire y alcanzan mayores distancias, como por ejemplo mayor a 1 metro. Y el reservorio, que va a ser el organismo donde los gérmenes van a vivir y se van a desarrollar. Tenemos las precauciones de rutina para el control de infecciones, las precauciones estándar, la cual el propósito va a ser prevenir la transmisión de estos, ya sea desde el paciente, el personal de salud, entre paciente y paciente, y del personal también de salud hacia los pacientes. El más importante, obviamente, es la higiene de manos. Con la higiene de manos ha logrado ser efectiva en enfermedades infecciosas, como por ejemplo la que estamos viviendo ahora, que es el COVID-19. Debemos tener presente los 5 momentos de lavado de manos que nos ofrece la OMS. Debe durar entre 40 y 60 segundos y la OMS también nos ofrece los pasos para el lavado de manos. El equipo de protección personal, este equipo de protección personal va a ser dependiendo de la tarea que vaya a realizar el personal de salud o dependiendo de la cantidad de fluidos al que va a ser expuesto. Por ejemplo, no es lo mismo, bueno, el equipo de protección personal para, por ejemplo, el área de emergencia o para, por ejemplo, el área de quirófano o por ejemplo, el área de quirófano. Y los pasos para colocárselo, para ponérselo, primero es la bata, luego es la mascarilla, las gafas y los guantes, y para quitárselo va a ser totalmente lo contrario. Primero guantes, después gafas, máscara y bata. Tenemos la fiebre de origen desconocido, que como ya sabemos, la fiebre va de 37,6 grados centígrados en adelante, y la febrícula, que no es lo mismo, va de 37. Para considerar que tenemos una fiebre de origen desconocido, deben cumplir ciertos criterios como los basados de Peter Solorf y Benson, que manifiestan que debe ser de una temperatura mayor a 38,3 grados centígrados en varias mediciones, mayor a 3 semanas, sin un diagnóstico después de una semana de hospitalización. Y según Durag y Strick, ellos añadieron un criterio más, obviamente con los otros tres de Peter Solorf y Benson, que es sin diagnóstico tras 3 visitas extrahospitalarias. Según la clasificación de Durag y Strick, la fiebre de origen desconocido se clasifica en la clásica, la nosocomial, la neutropénica y la asociada a VIH. La FOD clásica, con los criterios antes mencionados, la FOD nosocomial también, fiebre mayor a 38,3 grados centígrados en varias ocasiones. Este tipo de fiebre de origen desconocido es que el paciente fue internado, es un paciente que está internado y que no fue internado por una enfermedad infecciosa o no tenía un proceso de infección y no se le da y no tiene diagnóstico después de 3 días de estudios con cultivos, ya sea urinarios o de sangre. La FOD, esa es la nosocomial. La FOD neutropénica también, fiebre mayor a 38,3 grados centígrados en varias ocasiones, con neutrófilos menores de 500 milímetros cúbicos, o que se esté sospechando que estos neutrófilos están en disminución, con también cultivos negativos, y en el caso de este tipo de fiebre de origen desconocido se debe tratar de manera inmediata con tratamiento farmacológico. La fiebre de origen desconocido asociada a VIH también debe ser fiebre de 38,3 grados centígrados en varias ocasiones, con una serología obviamente de VIH positiva. Debe ser mayor a 4 semanas en pacientes ambulatorios, mayor a 3 días en pacientes internados, y suele aparecer cuando el paciente está muy inmunocomprometido, por lo general con linfocitos CD4 muy bajos, entre 40 y 60 milímetros cúbicos. Las causas, bueno,
las causas de fiebre de origen desconocido asociada a VIH, el 75% son de infecciones, entre las cuales tenemos el Mycobacterium avium, el Mycobacterium tuberculosis, la Pneumocystis jirovesi, bueno, los microorganismos que la causan la Pneumocystis jirovesi y el citomegalovirus. Y entre las causas de fiebre de origen desconocido clásica tenemos las infecciones, las neoplasias, las enfermedades de colágeno y otras causas. Entre las infecciones, las más comunes la tuberculosis, entre las neoplasias, los linfomas, Hodgkin y no-Hodgkin, enfermedades de colágeno, la enfermedad de Still del adulto, y entre otras causas, fármacos como la rifampicina, por ejemplo. Las pruebas diagnósticas, Harrison nos manifiesta que se deben hacer investigaciones obligatorias, como por ejemplo proteína C reactiva, hemoglobina, cuenta plaquetaria, cuenta de leucocitos, hemocultivos, obviamente el número 3, urocultivo, la radiografía torácica, ecografía abdominal y prueba cutánea de tuberculina. Esto es con el objetivo de abarcar todas las posibles sospechas y encontrar un diagnóstico. Para hacer pruebas, por ejemplo, de tercera línea, que son biopsias o las paroscopías diagnósticas, se debe tener un diagnóstico diferencial bien fundado o una sospecha de diagnóstico bien fundamentado para no someter a un paciente a tal estrés. El tratamiento de fiebre de origen desconocido, bueno, se recomienda suspender cualquier tipo de tratamiento farmacológico que esté tomando el paciente, cualquier tipo de antibiótico, para que no enmascare la enfermedad. Solamente en caso de fiebre de origen desconocido, neutropénico, o que el paciente esté con inestabilidad hemodinámica, se pueden el tratamiento antibiótico y antituberculoso, como tenemos aquí, en casos de inestabilidad hemodinámica y neutropenia. Si el paciente no responde en más de 6 semanas al tratamiento antituberculoso, se debe considerar otro diagnóstico. La colchicina sirve mucho para evitar los ataques de fiebre mediterránea familiar, pero una vez instaurada la enfermedad no va a ser de mucha ayuda. Los AINES son muy buenos en la enfermedad de Still. Los glucocorticoides son muy buenos, por ejemplo, en la artritis de células gigantes y la polimialgia reumática. Muchas gracias.